Vamos a continuar con el manejo de fórmulas en Excel. ¿Listo? Entonces para ello vamos a utilizar nuestro archivo guía que vimos la clase pasada, o sea, el jueves pasado. ¿Qué vamos a hacer para esto? Sencillo, vamos a empezar a diligenciar todos estos cuadros que tenemos acá. Entonces cada uno son funciones diferentes y así mismo yo se las voy explicando. Listo, lo primero que nosotros vamos a hacer entonces es hallar la potencia. Recuerden que la potenciación es multiplicar un número por la cantidad de veces que indica el exponente. Ejemplo, 2 a la 3 es igual a 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces hay que tener claro todos estos conceptos, conceptos que ya repasamos en clase. Entonces para yo hallar la potencia, ¿sí? La fórmula es igual potencia, abro paréntesis, el primer dato, el primer parámetro, ¿sí? Es el dato o la base y el segundo parámetro de esa fórmula es la potencia. ¿Listo? Es como si yo hiciera igual a potencia de 2 punto y coma a la 3. Eso va a dar 8. ¿Listo? Ahí tenemos la respuesta. Pero entonces tenemos que diligenciar el cuadro. Entonces le vamos a decir que esto es igual a potencia de este dato, punto y coma, que es la separación de parámetros, y el otro dato que es de 3. ¿Vale? Entonces, 100 a la 2 da 10.000. Bueno, entonces autocompletamos y listo, aquí tenemos la potencia. ¿Qué es esto? No es que esté mal. Lo que pasa con esto es que eso se llama exponenciación. ¿Qué hace él? Esto es una cifra extremadamente grande. Multiplicó 12 veces 45. Eso me da una cifra que pasa los 19 números. Entonces, cuando es un dato le aparezca a usted en Excel así, es porque después de esta E hay entre 15 y 19 números para que usted tenga un cálculo de lo grande que es eso. Eso se llama exponenciación, ¿vale? Entonces, 8 a la 2 es igual a 64. ¿Por qué? Porque 8 por 8, 8, sí, 8 por 8 es 64. Una confusión ahí. Entonces, aquí tenemos que 2 a la 3 es igual a 8. ¿Sí? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. La raíz cuadrada es la operación inversa a la potenciación. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es escribir la palabra raíz, abro paréntesis y selecciono el dato al cual yo le quiera sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ejemplo, raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Entonces yo le digo raíz de este dato y finalizo. 10. Ah, ok, listo. Bajo y me van a dar unos números decimales y diferentes tipos de números. Entonces, vean. ¿Listo? Esas son las raíz cuadrada. Si yo quiero hallar la raíz cúbica, tengo que coger el dato, ¿sí? Utilizar este símbolo que sale con al 94 y dividir por un tercio, entre paréntesis. Eso es para sacar la raíz cúbica. ¿Listo? Entonces, para sacar la raíz a la 4, entonces hago lo mismo, pero al final cambio el un tercio por un cuarto. Entonces eso es raíz a la 4. La raíz quinta, entonces es lo mismo, pero en este caso elevado así. Entonces esta es la raíz quinta. ¿A qué voy con esto? Que si usted quiere sacar raíz sexta, entonces es un sexto. Raíz séptima, un séptimo. Raíz octava y así sucesivamente. Bueno, para que usted lo tenga en cuenta, por favor. Entonces vamos a sacar la raíz cúbica acá. Entonces esto es igual a el dato que es este, ¿cierto? Al 94 para que me salga el símbolo. Y le digo que abre paréntesis 1 sobre 3. Cierro paréntesis. Entonces él me dice, ah, la raíz cuadrada es esto, la raíz cúbica es esto. ¿Cómo puedo probar yo? Con el 8. La raíz cúbica de 8 es 2. Entonces al bajarlo me dice 2, raíz cúbica de 8, 2, por lo cual queda bien. Y finalizamos acá con el producto. ¿Qué es el producto? El producto es la multiplicación de una serie de números. Es decir, tengo acá el 1, el 2, el 3 y el 4. Técnicamente eso me da 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, ¿cierto? Haciéndolo rápido. Yo le digo esto igual a producto,
que me seleccione todos estos números y me dice 24. Entonces vamos a hallarle el producto a cada fila. Entonces yo le digo esto es igual a producto y le digo acá que seleccione el dato y autocompleto acá. Entonces son valores extremadamente grandes los que me empiezan a salir ahí. Bueno, entonces, ¿cómo es la fórmula? Para finalizar acá y le digo que es igual a producto, abro paréntesis y el rango de números al cual yo le quiero hallar el producto. Ahora autocompletamos la tabla. Total es la sumatoria. Entonces esto es igual a suma de estos datos. ¿Vale? El promedio. Entonces esto es igual a promedio de estos datos. Ahora el valor máximo. Entonces esto es igual a max de estos datos. Ahora el valor mínimo. Esto es igual a min de estos datos. ¿Listo? Y para finalizar la tabla, selecciono los datos y para que las fórmulas se me hagan automáticamente en todo esto, selecciono mis datos y lo corro hacia la derecha. Con lo cual, él va a hacer las mismas operaciones, pero en las diferentes celdas, como podemos ver acá. ¿Sí? Entonces ya de esta forma quedaría completa nuestra tablita. Entonces guardamos para tenerlo ahí. ¿Qué vimos acá? Vimos en sí cuatro fórmulas principales. Potencia, raíz cuadrada, raíz cúbica o a la 4, a la 5, a la 6, la que quiera, y el producto, para que por favor tenga en cuenta, ¿vale? Ahora vamos con nuestra siguiente hoja, funciones trigonométricas. ¿Qué es una función trigonométrica? Una función trigonométrica es una utilidad que se maneja mucho en lo que es trigonometría o cálculo lineal y en cálculo, en física, en todo. Ustedes deben acordarse porque con ellas resolvían triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces es indispensable que las saquemos también en Excel. ¿Qué hay que tener en cuenta acá para no complicarse? ¿Listo? Que vamos a sacarle las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente a los 360 grados de un círculo. Con eso empezamos a trabajar. Entonces aquí tengo estas dos tablitas, esta dice grados. ¿Vale? Al decir grados, entonces, ¿cuánto va? De 0 hasta 360. Usted podría empezar a hacer esto, pero pues nunca acabaría o se demoraría mucho tiempo. Entonces, para que yo vamos a hacer lo siguiente. Yo escribo aquí el 0, me devuelvo, o sea, solo le doy un clic. En pestaña inicio, al final está este logo. Eso dice rellenar. Puede que en su versión de Excel diga rellenar o solo aparezca el logo. Usted clique ahí y aquí selecciona lo que dice series. Bueno, una vez selecciona eso, le da que las series van en columnas, que el incremento va a ser de a 1 y el límite va a ser 360, quedando de la siguiente forma. Automáticamente, si nosotros empezamos a bajar, nos damos cuenta que se llenó de manera automática hasta 360, para que usted lo tenga en cuenta. Cuando nosotros tengamos los grados ya, vamos a proceder a transformarlos en radianes. Entonces aquí va la primera función. Radianes y entre paréntesis el dato o el ángulo, llamémoslo, o el grado, ángulo, no llamémoslo grado, el grado al que usted le quiere sacar el radián. Listo, en este caso estos son los grados, entonces yo lo voy a decir acá, esto es igual a radianes de A2, que es este. ¿Listo? Doy enter y él me dice que el radián de 0 es 0, pero al distribuirlo acá, si nosotros nos vamos a 180, al grado 180, que es este de acá, podemos observar que el radián es 3,141592, o sea, el valor de pi, lo que usted conoce como pi. 180 es el valor de pi, por eso es que un círculo es igual a 2pi. ¿Por qué? Porque la sumatoria de 180 grados, que me da un pi, más otro 180 para completar los 360 grados, es igual a 2pi. ¿Vale? Entonces, ya hicimos la primera. Y ahora, ya teniendo esto, los radianes, a los radianes es lo que nosotros le sacamos las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuáles son esas funciones trigonométricas? Igual a seno del radián, ¿sí? Igual a coseno del radián y igual a tan, que es la tangente, del radián. Completándolo de la siguiente forma. Entonces yo le digo esto es igual a seno del radián, ¿sí? Cierro paréntesis, doy enter. ¿Listo? Voy entonces yo a desplegar. Oh, no me sirve el doble clic. ¿Por qué no sirve el doble clic? Resulta que
esta función solo se aplica cuando hay datos adyacentes. O sea, si aquí hubiera datos, automáticamente al darle yo doble clic, ¿cierto? Él lo completa todo. Pero como no habían datos, él no lo hacía. Entonces podemos poner una cantidad de daticos ahí pequeños o simplemente podemos coger, cliqueamos hacia abajo de manera manual, sostenemos hasta dónde, hasta acá y listo, ya quedó completa. Esa es la del seno. Bueno, ahora vamos a hacer la del coseno. Esto es igual a cos del radián, ¿sí? Me dice que es 1, claramente. Ahí si doy doble clic y se autocompleta. Igual esto es a tan del radián. Entonces yo le digo acá, me dice que es 0, obviamente. La tangente es curiosa, en sus grados 90 es infinita, entonces cuando estemos graficando les explicaré esto. Y de esa forma saco yo las funciones trigonométricas. Entonces no olviden el proceso. Al grado le sacamos los radianes y a los radianes es que le sacamos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, quedando de esta forma el conjunto de fórmulas para las funciones trigonométricas. Entonces por el momento vamos estas, listo, ahora pasamos a estas y vamos a continuar. ¿Con qué seguimos? Con las sumas por criterios. Entonces nos vamos a sumar sí. ¿Listo? ¿Qué tengo acá? Tengo esta tabla. Esta tabla está organizada de tal forma que uno dice, bueno, si yo quisiera saber cuánto vendieron todos los vendedores, simplemente le digo esto es igual a suma ¿de qué? De todo esto. ¿Listo? Y él me dice que se vendió 101.964. Pero si yo quisiera saber puntualmente cuánto vendió cada uno de los vendedores, o sea, cuánto vendió Alejandro, cuánto vendió Alex, cuánto vendió Ariel, cuánto vendió Irma, cuánto vendió Nelson, tengo que hacer una fórmula llamada suma por criterios. ¿Listo? Suma por criterios. ¿Y cuál es la estructura de esa fórmula? Es sencilla. Yo le doy igual sumar punto sí, abro paréntesis y selecciono un rango. ¿Cuál va a ser? Primero va a ser el rango de búsqueda. Después va a ser el criterio. Y después va a ser el rango de los números que va a sumar. Es decir, si yo le digo sumar puntos y rango de búsqueda, entonces le digo, ah, este es el rango de búsqueda porque aquí voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? Al señor Alejandro. ¿Sí? Y cuando lo encuentre, él me va a sumar. Entonces, para no irnos y no hacerlo más complicado, voy a ejecutar la fórmula. ¿Listo? Entonces yo le digo igual sumar puntos y claros es que o tenemos que ser muy claros, es que es sumar punto sí, no suma punto sí. La primera fórmula que yo les enseñé de sumar era suma, abre paréntesis y el rango. Solo la palabra suma, ¿no? En este caso y para esta fórmula es sumar punto sí, por favor, que eso quede claro. Entonces yo le digo, listo, sumar punto sí. Primer rango, el rango de donde voy a buscar. ¿Listo? Segundo parámetro, lo que voy a buscar al señor Alejandro. ¿Listo? Tercer parámetro, cuando lo encuentre, él va, todo lo que está al frente de Alejandro, él lo va a almacenar y lo va a sumar. Finalizo mi fórmula. Entonces dice, ah, sumar puntos sí, listo, primer rango de búsqueda, el criterio y el rango de los números que voy a sumar. Oh, me funcionó. Entonces la voy a hacer automáticamente una a una, para que pues ustedes la vean. Entonces le digo que aquí, listo, entonces punto y coma, me va a buscar al señor Alex y cuando lo encuentre me va a sumar esto. ¿Vale? Voy a hacerla también aquí, entonces le digo esto es igual a suma de qué? Del señor Ariel López. Ah, no, sumar puntos, sí, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Aquí estaba cometiendo un pequeño error. Sumar puntos sí, listo, entonces yo le voy a decir que me busque este dato, ¿vale? ¿Dónde me lo va a buscar? Aquí, y cuando lo encuentre me va a traer el dato que tengan acá. Bueno, Irma Polanco. Entonces igual, sumar puntos sí, que vamos a buscar acá, punto y coma, que vamos a buscar este dato y cuando lo tengamos, los números que estén al frente de Irma van a ser almacenados y sumados. Y terminamos con el señor Nelson Ventura. Entonces esto es igual a sumar puntos sí, ¿sí?
Yo le digo que me busque aquí, recuerden es el primer rango, que me va a buscar el criterio y cuando lo encuentre todo lo que está al frente de Nelson va a ser almacenado y sumado. Finalizar. ¿Con qué debemos tener cuidado con esta fórmula? Si supongamos, usted aquí me escribió Alejandro y aquí también Alejandro, pero aquí dejo un espacio de más, acá dejo un espacio de más, ¿cierto? Automáticamente le va a salir cero o rayita en el caso de que no esté como a nivel general. Vea, le sale cero. ¿Por qué? Porque es que el contenido de la celda tiene que estar igual que como está escrito acá, incluidos los espacios. Si acá hay un espacio de más, entonces pues él ya no lo va a tener en cuenta. Ahora, si supongamos acá fuese el espacio, mire que de una vez me baja el valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que este tiene un espacio, espacio que no se encuentra en este dato que es el que estamos tomando como criterio para la fórmula. Entonces son cosas que usted debe tener en cuenta, por favor. ¿Listo? O supongamos, dice Alejandro Loarca, mira que él ya no te va a sumar aquí. ¿Por qué? Porque para él este dato no es el mismo que este ni este. Entonces deben tener mucho cuidado que los datos deben quedar igual. O sea, si a usted le da cero es porque está mal escrito o con espacios adicionales. ¿Vale? Y así me quedaría como tal esta parte. ¿Listo? Tengo una duda con esta. Me está dando un valor muy alto, entonces vamos a corregirlo de una vez. A ver qué fue lo que pasó. Entonces le vamos a decir a esto es igual a sumar puntos y, ¿cierto? Que venga acá, listo, busca el señor Alex y adicional lo sume acá. Y le damos enter. Ahora sí quedó bien. ¿Listo? Entonces me di cuenta de un error y hay que solucionarlo. Lo mismo funcionaría acá. Resulta que aquí está aplicada esta fórmula, la misma fórmula. Y simplemente aquí yo cambio la fecha. Necesito saber cuánto se vendió el 6 de noviembre. Entonces le pongo 6 de noviembre del 2013. Me dice, ah, se vendió esto. ¿Listo? Necesito saber cuánto se vendió el 17 de noviembre. 17, 11, 20, 13. Ah, se vendió esto. Y con esa forma puedo sacar yo un rango rápido de lo que son las ventas. Entonces hay que tener en cuenta la estructura de la función sumar puntos i. Recuerden, sumar puntos i, rango de búsqueda, el criterio y el rango de números. Bueno, ahora vamos con las funciones de contar. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones de contar? Son esas funciones que me permiten a mí contar, que es contar uno, 2, 3, 4, que me diga qué cantidad hay, no una sumatoria, sino la cantidad. Para eso existen las siguientes funciones. Si yo quiero contar un rango de solo números, utilizo la función igual contar y el rango de números. ¿Listo? Entonces, esta solo aplica para números. Entonces yo le digo, ah, bueno, vamos a hacerlo por acá, vamos a contar cuántos números hay acá. Entonces él le va a decir, vamos a hacer el ejemplo, hagámoslo por acá. Esto es igual a contar, ¿qué? Esto. Listo, entonces me dice que hay 10 elementos. Ah, sí, 10 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, él cuenta la cantidad de registros que hay dentro de la tabla o la cantidad de filas para que usted lo entienda mejor. ¿Qué pasa? Si supongamos aquí me ponen una letra, miren que automáticamente se bajó acá 9. A pesar de que hay 10 elementos, para él solo hay 9. ¿Por qué? Porque él solo cuenta números. Entonces acá vamos a poner una A, otra A. Entonces me dice, ah, no, ahí solo hay 8 números. Si yo quiero contar todos los elementos de una tabla, sin importar si son números o letras, tengo que utilizar la función contará y el rango que quiero contar. Entonces, vamos a hacerlo acá. Yo le digo, esto es igual a contará de qué, de estos datos. Él me dice, ah, hay 10 datos. Supongamos, yo pongo otra letra por acá. Entonces, él sigue sosteniendo que hay 10 elementos, pero acá se me bajó a 7. Entonces, por favor, no se confundan. Contar solo para números y contará aplica para números y letras.
Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, si yo quiero saber dentro de esta tabla, ¿cierto? ¿Cuántos espacios hay en blanco? ¿Sí? Que yo digo, uy, pues ahí veo que son dos, pero a nivel de fórmula utilizo la función contar punto blanco y abro en paréntesis el rango de números que quiero contar así. Entonces es sencillo, vamos a aplicarla acá. Yo le voy a decir igual a contar punto blanco, véanla, y le digo que me cuente aquí cuántos elementos hay en blanco. Y él me dice, ay, hay dos elementos en blanco. Hay 8 elementos en total y solo 6 son números. Entonces apliquémosla. Le digo, aquí ya esto no es 52 sino es un espacio en blanco. Ah, entonces me dice, hay 3 espacios en blancos, 7 elementos en toda la tabla y 5 son números. Entonces para que lo tenga en cuenta, esto es contará y esto es contar punto blanco. ¿Listo? Para que por favor los tengamos en cuenta ahí. ¿Vale? Entonces recuerden siempre los rangos. Entonces vamos a empezar a llenar la tabla. Él me dice cuántas personas hay. Yo le digo, ah, ok, listo. ¿Cuántas personas hay? Entonces contará, usémoslo. ¿Para qué? Para contar las personas. Él me dice hay 10 personas. Ah, listo. Entonces aplicamos la función. Está funcionando bien. Pero resulta que aquí ya se nos complica un poco el tema. Sí, voy a empezar a llenar los datos que estaban acá con letras y eso para completar esta. Pongámosle que Alberto tiene 35. Uy, estos son pesos. No, no puede empezar tan poquito. 55. Si no estarían desnutridos, por Dios. 48. Y Juana está bien. Pongámosle 70. Bueno, esos son pesos, ¿no? Uy, Alberto, subámoslo, tiene nombre viejito. 80 años. Ah, no, está joven, pero está obeso. Listo, entonces él me dice, bueno, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay? O sea, ya él empieza a decirme, necesito que me cuente teniendo presentes las siguientes condiciones, mujeres y hombres. Resulta que acá hay una columna que se llama sexo. Y los hombres son identificados por la M y las mujeres por la F. M de masculino, F de femenino. Entonces para eso yo tengo que utilizar la función contar.si, que es la siguiente, contar.si. El primer dato, el primer parámetro va a ser el rango, ¿sí? Para contar, el rango de conteo, ¿listo? Y el siguiente va a ser el criterio. Bueno, entonces, el que me dice, ah, ok, ¿cuál va a ser el criterio? Entonces, total mujeres. Resulta que yo le puedo decir a él, esto es igual a contar.si. Necesito que aquí, en este rango de conteo, ¿cierto? Punto y coma, me busque las personas que tengan la letra F. O sea, que aquí me cuente cuántas tienen F. ¿A qué voy con esto? El criterio en este caso, puedo seleccionar una celda o puedo poner el no, lo que quiero buscar entre comillas. ¿Listo? Entre comillas. Importante que sea entre comillas. Entonces él dice, ah, hay 4 Fs. Una, 2, 3, 4. Con eso vemos la funcionalidad de nuestra fórmula contar.si. Vamos a hacerla acá con los hombres. Esto es igual a contar.si y le digo que en este rango, ¿cierto? Me busque la letra M. Y él me dice, ah, hay 6. Listo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esta forma me cuenta con un criterio. Por eso se llaman funciones de criterios. ¿Cuántos tienen 18 años? Entonces yo le digo, esto es igual a contar.si. Búsqueme aquí en edad. Listo, punto y coma. Y ahorita les dije que los datos tenían que ir entre comillas, pero eso solo aplica para signos y letras. Pero para números nosotros podemos ponerlos directo, sin comillas ni nada. Entonces él me dice, ah, 3 personas tienen 18. 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Cuántos son mayores de 20 años? Aquí ya empezamos a utilizar estos valores y necesito que por favor se memoricen eso. Bueno, necesito que se memoricen o recuerden lo que es un mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual o diferente. ¿Listo? Entonces esto es mayor que, se los escribo para que usted lo tenga presente, por favor. Menor que, mayor o igual que, menor
o igual que, igual y diferente, ¿vale? Es importante que usted se me aprenda esta tabla, ¿sí? Es importantísimo que usted se me aprenda esa tabla. Profesor, es que yo no sé qué es mayor que, me tocaría volverme hasta su primaria, entonces por favor, pilas con esto, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, yo le digo, ¿cuántos son mayores a 20? Ah, ok, igual a contar punto sí, acá en edad, ¿listo? Punto y coma, entre comillas porque es un signo mayor que 20. Cierro comillas, cierro paréntesis y él me dice, ah, 7 personas son mayores que 20. Me dice, ¿cuántos son menores que 20? Ah, lo contrario, igual, contar puntos sí, y él me dice, aquí en la edad, ¿listo? Búsqueme los que sean menores que 20, ¿vale? Y cierro. Ah, él me dice 3 personas son menores de 20. Y para finalizar mi tabla, entonces le digo que esto es igual a contar puntos sí. Él me dice que en este rango de peso yo busque lo que sea mayor que 60. ¿Listo? Y cierro. Y me dice que 6 personas son mayores de 60 kilos. Entonces, estas son las funciones para contar. Está contar, que solo aplica para números, contará, aplica para números y letras, contar punto blanco me cuenta la cantidad de elementos en blanco y contar punto sí me funciona para, en un rango que necesito contar, si me pide un criterio, él me dice cuántos elementos de ese criterio son los que están o se encuentran presentes. ¿Vale? Vamos con las funciones de fecha. Las funciones de fecha son pues relativamente sencillas, ¿vale? Entonces, yo tengo acá la función hoy. Las funciones que están acá, ¿sí? Son las dos únicas funciones que no necesitan parámetros, que se dejan abiertas. Es decir, yo le digo igual hoy, abro paréntesis y lo cierro de una vez y él me muestra la fecha de hoy, 1 de mayo, ¿vale? ¿Listo? ¿Claros con eso? ¿Sí? Entonces, ahora yo le digo, ahora abro y cierro de una vez sin meterle nada, sin ingresarle nada. Él me dice la fecha de hoy más la hora. ¿Vale? Son las 10:36. Y ahora, ¿yo cómo saco el año en una fórmula? Sencillo, escribo igual año y selecciono una fecha existente. Recuerden, tengo que seleccionar una fecha existente. Entonces me dice que de la fórmula o de la fecha de hoy, el año es 2020. Mes, entonces yo le digo es igual a mes de este y él me dice, ah, es el mes 5. Día, entonces es igual a día, ¿listo? De esto. Y él me dice el día, entonces igual hora, ¿cierto? Él me dice acá esto, minutos es igual a minuto de esto, o bueno, saquémosla de esto, y de este saquémoslo también de, no de esta, sino de esta que sí tiene la hora, ¿vale? 22 y segundos es igual a segundo de este. Listo, y aquí tengo mis fórmulas. Cuando yo hago un movimiento y doy enter, se me mueven. ¿Por qué? Porque son datos que se están actualizando. Listo, hay que tener en cuenta eso. Entonces, sacando aquí las fórmulas, yo le digo, si quiero hallar el día de hoy, pues pongo hoy, abro y cierro paréntesis. Si quiero hallar la hora, ahora incluye las fechas, ahora. Si quiero sacar el año, entonces igual año y la fecha. ¿Listo? Si quiero sacar el mes, entonces igual mes y la fecha. Si quiero sacar el día, entonces igual día y la fecha. ¿Listo? Si quiero sacar la hora, entonces igual hora y la fecha. Si quiero sacar el minuto, entonces igual minuto y la fecha con la hora incluida, por favor. Y si quiero sacar el segundo, entonces segundo y la fecha. Esas son mis funciones de fechas. ¿Qué hay en este ejemplo? Simplemente yo pongo acá una fecha. Pero acá en formato número, yo le digo que las fechas, hay dos formas. Más bien acá está la fecha normal, la fecha corta, que me muestra así el dato, que es mi fecha de nacimiento, y está la fecha larga. Entonces miércoles 20 de junio, pero el dato siempre es el mismo. Simplemente yo escribí 2006, ¿no? Es como si yo dijera acá esto es igual a hoy.
¿sí? Entonces la cierro y me dice que es viernes 1 de mayo del 2020, ¿vale? Entonces yo le digo igual ahora. Entonces él me dice lo mismo, no me muestra los segundos porque en la fecha larga no se muestra eso. Y él me dice que el día de acá, si ustedes ven, es el 1, que el mes 5 y que el año 2020 fue el ejercicio que hice. Entonces hay que tener en cuenta estas funciones, por favor. Son importantes las funciones de fecha. Y para finalizar, vamos con las funciones de texto. Estas funciones son las siguientes. Primero, vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Qué es concatenar? Resulta que yo tengo todos estos datos acá individuales en 4 celdas diferentes. Si yo quiero dejarlos en una celda independiente, ¿sí? Entonces yo podría decirle que esto es igual, y es concatenar, ¿cierto? A esto, ¿cierto? Utilizo este signo que sale con Shift y 6, a esto y esto. Y él me dice que ahí dice Efraín Montealegre Raga, pero no me deja espacios, ¿vale? Entonces yo le digo como, ok. Y entonces mi número de cédula es ese, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar este. Y él dice, bueno, si yo requiero espacios acá, pues nada. Entonces tengo que decirle, esto es igual a esto con esto. Y vuelvo y hago el shift. ¿Listo? Este es igual a esto con esto. Y hago el shift. Igual le digo después que esto es igual a esto, espacio, y utilizo la función. Y ya él me deja entonces mi número, ¿sí? Me deja todo ahí incluido. Bueno, ahora, no sé si les ha pasado que ustedes empiezan a escribir algo en Excel que tal vez debe ir en mayúscula y cuando levantan la mirada, porque algunos no se saben el teclado, se dan cuenta que todo cambió a minúsculas y ustedes no saben cómo arreglar eso y tienen que volver a escribir. Hay una fórmula que me lo permite. Yo le digo igual a mayús, ¿sí? Mayús C y selecciono el texto. Y él me dice, le convertí todo a mayúscula. Bueno, o también, entonces aquí, mayús igual a mayús C y el, la celda donde está el escrito. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Esperen, lo organizo acá. Y cierro paréntesis. Entonces, él lo convierte a mayúsculas. Esto es para mayúsculas. Bueno, para minúsculas, entonces le digo igual a minus C y que me seleccione el dato donde está en minúscula. Es este. Y miren que todo cambió a minúscula. Entonces, minus C y la celda a la cual usted quiere cambiarle de mayúsculas a minúsculas. ¿Listo? Entonces minúsculas. Y terminamos con las de nombre propio. ¿Qué es eso? Que cada inicial tenga mayúscula. Entonces yo le digo nom propio, y que me seleccione esta. ¿Y qué va a hacer él ahí? Va a convertir cada inicial en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Nom propio. Y la celda a la que yo quiero convertirle el elemento. Entonces lo pongo acá y esto es para mayúscula inicial. Selecciono acá y listo. Y con eso entonces vimos las fórmulas de texto. Entonces hagamos un repaso. De funciones matemáticas simples tenemos estas 4. De funciones trigonométricas tenemos estas 4. De sumar por criterio tenemos esta. Las funciones de contar son estas. ¿Listo? Las funciones de fecha son todas estas. Y las funciones de texto son esas. Entonces, por lo que ven, tenemos harto que estudiar. ¿Cuál es la actividad de esto? Que ustedes me hagan el ejercicio de todo lo que yo hice, ustedes también lo hagan. Incluyendo las tablas, me ponen sus nombres, me ponen los datos que quieran, pero las tablas tienen que ser muy similares para que ustedes comprueben que los datos sí o sí les están dando bien. Si los datos no les están dando de la misma forma es porque algo no anda de manera correcta. Y con esto finalizamos las funciones iniciales y básicas para el manejo de Excel.